Tal cual. Oye, son las 8 de la mañana con 12 minutos. Conocimos antenoche una investigación a propósito de una denuncia de seguimientos a los fiscales que investigan el caso Hermosilla o caso Audio. La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, presentó esta denuncia luego de que en su equipo tuvieron a la vista un informe de seguimientos al fiscal Felipe Sepúlveda, que trabaja en este caso, y también a Miguel Ángel Orellana. En el Ministerio Público, de hecho, según la denuncia, sospechan de personal en retiro o en servicio activo de la PDI. Se trata de una denuncia sumamente grave, además en el contexto en que estamos viviendo, donde hay personas súper relevantes, autoridades con mucho poder que están siendo investigadas por la Fiscalía y donde al interior de los propios fiscales ha habido escándalos por eventuales delitos de corrupción. Queremos hablar de todo esto con Francisco Bravo, que es presidente de la Asociación de Fiscales y conversa con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. Hola, hola Carola, hola Fernando. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, partamos por esta denuncia que presenta directamente la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, por eventuales seguimientos. ¿Qué opinan ustedes como asociación de funcionarios de esta cuestión que, de ser cierta, de comprobarse, evidentemente había una intención de amedrentamiento, pero que le pasa a muchos fiscales también en otras zonas del país, ¿cierto? En el norte y en el sur. Bueno, Carola, el tema de la seguridad de los fiscales también ha sido una preocupación, yo te diría, fundamental de la asociación hace muchos años. Nosotros hicimos un par de encuestas hace un par de años que revelaron datos preocupantes en el sentido de que un buen porcentaje de fiscales había sido amenazado en el ejercicio de sus funciones o derechamente había sido agredido. Pero esto ocurre generalmente en el marco o en el contexto espacial de los tribunales. Es por eso que hace algunos años se firmó un convenio entre el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, un convenio que se modificó, se perfeccionó el año pasado y se firmó también entre las instituciones. Nosotros tuvimos bastante participación en eso y lo que hemos llamado siempre es a generar una política, pero no una política solo que de alguna manera comprometa a quienes directamente trabajan en la persecución penal o en el sistema de justicia penal, sino que comprometa al Estado en su conjunto. Y lo que hemos conocido estos días respecto de los fiscales Sepúlveda y Orellana, por cierto, lo rechazamos categóricamente. Nosotros nos pusimos en contacto con ellos ayer, pusimos a disposición los equipos jurídicos de la Asociación de Fiscales, nos contactamos, la vicepresidenta de la asociación, que es la encargada del tema de seguridad, se contactó con la Fiscalía Nacional, donde hay un jefe, un encargado de la seguridad, no solamente de los fiscales y los funcionarios, para que se adoptaran rápidamente todas las medidas básicamente preventivas para que esos colegas puedan desarrollar su trabajo de manera normal, de manera tranquila. Y sabemos ciertamente de que nosotros recibimos presión, eso no sé si es parte, no sé si lo normalizamos, no debería ser así, pero de alguna manera nosotros sabemos que enfrentamos este tipo de situaciones, que enfrentamos presiones, que enfrentamos requerimientos muchas veces en el límite de lo aceptable. Pero bueno, ¿de quién reciben presiones, Francisco, perdón la interrupción? ¿De quién reciben presiones habitualmente los fiscales? No lo digo con una connotación entre comillas necesariamente negativa, digo presiones en el sentido de requerimientos de los mismos abogados defensores para hacer tal o cual cosa, peticiones que en realidad, bueno, pero lo importante, Carola, es que los fiscales estemos digamos, en una posición firme para decirles derechamente, no, esto no se puede, no vamos a aceptar tal requerimiento. Muchas veces nosotros también sabemos que se usan los medios de comunicación, que hay estrategias comunicacionales detrás, especialmente cuando se trata de enfrentar personas o imputados que tienen cierto poder, que detrás de ellos no solamente hay un estudio jurídico, digamos, hay todo un equipo de asesoría y diseño comunicacional y que también nosotros en eso hemos ido de alguna manera aprendiendo en el camino, porque nosotros somos abogados, digamos, somos fiscales que nos dedicamos a un tema específico que es la persecución de los delitos, a investigar, junto naturalmente con las policías. Entonces, el tener que enfrentar este tipo de situaciones muchas veces no está necesariamente dentro de lo que es nuestra pega. Claro. Pero nosotros tenemos plena confianza. Sí, dígame. Perdone, estamos con Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, que hay detrás, de repente, muchas veces de las presiones a los fiscales, estrategias sofisticadas. Estoy pensando, cuando usted dice eso, se me ocurre en la solicitud de renuncia, que de hecho vino también del poder político a el fiscal Armendáriz y la fiscal Chong por las investigaciones relativas a los hechos posteriores al 18 de octubre. ¿Estamos hablando de lo mismo? Bueno, ciertamente, eso fue claramente... A ver, yo no quiero cuestionar en primer lugar, siempre nosotros lo decimos, el ejercicio de las facultades que tienen las autoridades y los poderes del Estado. Es decir, esos diputados que hicieron una presentación a la Corte Suprema
para que fuera removido el fiscal Armendari, está dentro de la facultad, digamos, no podemos hacer un cuestionamiento respecto de aquello, pero naturalmente si uno mira el contenido de ese requerimiento, yo lo leímos varios colegas, la verdad que uno dice, esto parece más bien una especie de pasada de cuenta de carácter político, digamos, aquí hay mucha motivación política de la cual nosotros como fiscales estamos bastante alejados, ¿ah? Si uno ve los fundamentos de ese requerimiento, ese es un requerimiento que más bien habla de cuestiones de carácter político, más que de una actitud o el ejercicio del cargo de esos fiscales apartado de lo que son los principios, los valores y las obligaciones que nosotros tenemos. Bueno, fue rechazado ese requerimiento contra el fiscal Armendari, además por unanimidad de la Corte Suprema, digamos, lo que habla de que no tenía absolutamente ningún tipo de fundamento. Pero naturalmente eso distrae, Carola, eso distrae de alguna manera el trabajo que nosotros realizamos, de alguna manera eso nos hace preocuparnos de cuestiones que nosotros no tendríamos que preocuparnos, si nosotros teníamos que preocuparnos de cómo avanzamos en las investigaciones. Déjeme hacerle una pregunta, estamos conversando en estos momentos con el... Lo tengo. Ay, que se pierde. Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales. Perdón, Francisco. Oiga, las amenazas, seguimiento, de alguna manera, estos amedrentamientos a los fiscales son más frecuentes en ciertos sectores de la situación legal que en otros, más, por ejemplo, en delincuencia, que en cohecho, más en situaciones que tienen que ver con las infracciones a, por ejemplo, robos o cosas de ese tipo, que en situaciones como, por ejemplo, la situación de financiamientos ilegales de la política o situaciones que tienen que ver con materia más bien, claro, perdón. Con corrupción, con ¿no? corrupción, más que de otro tipo específico. Mire, la experiencia que nosotros tenemos o lo que hemos detectado es que generalmente cuando se investigan a organizaciones criminales, a bandas organizadas, es más frecuente de que nosotros nos encontremos ante presiones mucho más explícitas, digamos, y lo hemos vivido en el norte de Chile. A un fiscal en algún minuto fue interceptado por personas armadas, digamos, a pesar de que iba con custodia policial ese colega. Afortunadamente la destreza del conductor que acompañaba a ese colega le permitió salir de esa especie de encerrona que sufrió. En el caso de corrupción, de casos de financiamiento ilegal de la política, como tú dices, ligados a casos de cohecho, yo diría que acciones propiamente tal explícita no hemos conocido, pero sí lo que existe, evidentemente, son acciones de otra naturaleza, estrategias comunicacionales, cómo desprestigiamos a una persona, querella. Eso es muy común todavía, Fernando, de que un fiscal está avanzando, bueno, le dice, mire, usted salga del caso. Bueno, ¿cuál es la mejor herramienta que encuentran muchos abogados defensores? Y me refiero a cualquier caso en general, es, bueno, querellémonos contra él, para que se inhabilite. Y es una forma indirecta de sacarlo del caso. Eso lo hemos sufrido muchas veces, durante muchos años, y bueno, y por eso que además la Asociación de Fiscales tiene un equipo de abogados que tenemos que dedicarnos muchas veces a cuestiones, insisto, que no son propias de nuestro trabajo, que tenemos que dedicarnos a que un abogado de la asociación pueda defender a sus colegas, porque además la institución no se hace cargo de eso. La institución no pone abogados para los asociados querellados, porque además el Ministerio Público tiene que investigar. Entonces, obviamente se entiende. Pero es la asociación la que tiene que, de sus propias arcas, digamos, con el propio aporte de los asociados, por cierto, tiene que contratar abogados para ponerle abogados a esos colegas. Me acuerdo una causa en el norte de un diputado, pero no lo quiero mencionar, un diputado que se querella contra todos los fiscales y los demanda civilmente a todos los fiscales, para todos inhabilitarlos. Ese era el sentido que buscaba, porque bueno, los fiscales estaban avanzando y parecía que se le venía la audiencia de formalización a ese diputado, entonces dijo, bueno. ¿Y esa defensa, Francisco, la asume la Asociación de Fiscales? ¿La defensa jurídica la paga, digamos, la Asociación de Fiscales, no la Fiscalía Nacional, cuando hay una querella contra todos los fiscales de un caso? La asume la asociación, la defensa, porque, a ver, nosotros entendemos que la Fiscalía no puede involucrarse como Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene que investigar esa querella, claro, que dedujo... No podría, digamos, el Ministerio Público decir, no, esta querella lo que busca es presionar a los fiscales y por lo tanto la vamos a rechazar y el propio Ministerio Público no va a colocar abogados. Lo que sí hace el Ministerio Público, y eso lo estamos reclamando hace mucho tiempo, no ha sido fácil, pero
creo que se ha abierto la posibilidad de que por lo menos después de que haya un sobreseimiento definitivo, se termine esa causa, nosotros podamos pedirle a la Fiscalía Nacional que reembolse los gastos en que incurrimos para la defensa de ese colega que fue sobreseído, obviamente, claro, o se tomó una decisión de no perseverar, porque en realidad para nosotros el costo es bastante alto el que tenemos que colocarle abogado, digamos, a estos colegas, que por cierto es con el aporte de los propios colegas, ¿no? Francisco, estamos con Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales. Volviendo a la denuncia de la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, hay un elemento súper grave, que es que se teme que aquí pueda haber personal activo o en retiro de la PDI involucrados en estos seguimientos que se denuncian, porque además este es un caso de altísima connotación, donde hay personeros importantes de la política, estamos hablando del caso Hermosilla. ¿Qué le parece ese aspecto de la denuncia y las garantías que hay de investigar a personas poderosas que eventualmente podrían mañosamente tratar de interferir en la investigación? Mire, esa es una situación muy grave, ¿no? Si se llega a comprobar de que aquí hay personal de investigaciones con mayor razón en ejercicio y también en retiro, sería particularmente muy grave de que si ello llega a comprobarse, porque nosotros trabajamos todos los días con la Policía de Investigaciones y con personal de Carabineros. Bueno, esto nos lleva quizás a pensar, Carola, que algo que se planteó hace mucho tiempo y que de alguna manera se ha olvidado. Pensar, evaluar, discutir la posibilidad de que la Policía de Investigaciones derechamente dependa del Ministerio Público. Porque es lo que parece además lógico, ¿no? Porque la Policía de Investigaciones lo que hace es investigar delitos y quienes dirigen la investigación son los fiscales. Entonces pareciera como obvio que la Policía de Investigaciones debería depender derechamente del Ministerio Público, como en otros países dependen, hay policías judiciales o policías que dependen derechamente de quienes dirigen la investigación. Sí, ¿y eso lo han planteado formalmente? ¿Ha sido algo en lo que se puede avanzar? Mire, nosotros hace como 3 años hicimos un planteamiento general, esto en el marco del proceso constituyente, hicimos un estudio bastante detallado respecto de una serie de aspectos relacionados con en general el Ministerio Público. No llegamos a tanto, pero sí lo que llegamos a que los fiscales deberíamos intervenir en los indicadores de gestión de las policías, en lo que se refiere a persecución penal. O sea, que nosotros de alguna manera tengamos incidencia en las calificaciones de las policías, para ver que efectivamente se hace el trabajo correctamente, de que las órdenes de investigar, las instrucciones particulares se cumplen oportunamente, que las investigaciones son de calidad, que efectivamente el personal llega a los juicios, por ejemplo, a declarar, etcétera. Eso es lo que planteamos, Carola. Pero yo creo que no es descartable de ninguna manera esta postura, digamos, esta propuesta que yo llamo a debatir. Simplemente no es que esté diciendo que la asociación haya tomado una definición al respecto, pero lo hemos discutido, Francisco, de que efectivamente la Policía de Investigaciones depende del Ministerio Público. Francisco, estamos conversando con Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales. ¿Ustedes lo han conversado en privado esto con la misma Policía de Investigaciones? ¿Ellos estarían dispuestos a ser de alguna manera absorbidos? Claro, o por lo menos someterse al mandato de investigación que genera el fiscal, pero en forma así, carnal, llamémoslo así, no en términos metafóricos. ¿Han conversado y tienen alguna apreciación por parte de lo que piensa Investigaciones al respecto? Fernando, de manera informal, muchas veces esto se habla con los policías con los que uno trabaja, pero no hemos hecho un planteamiento institucional, no hemos hecho un planteamiento formal, ni al director. La otra vez estuve con el director Serna, me encontré en una actividad, pero no hemos hecho un planteamiento formal. Esto es una cuestión que más bien corre a nivel, como te decía recién, de una idea, que nos parece que yo creo que podría ser la hora en que lo planteemos de manera formal. Pero, como te digo, más allá de la informalidad, esto no ha pasado. Francisco, vamos a otro caso contingente. Estamos con Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, y es la investigación por la denuncia de violación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que es un tema que tiene que asumir la Fiscalía, en este caso el fiscal Javier Armendáriz, y que es una cuestión tremendamente grave que además ha generado una crisis política. ¿Cómo ha visto lo que ha sucedido hasta ahora desde la Asociación de Funcionarios? ¿Cómo se ven estas investigaciones de alto perfil, donde además también pueden haber, digamos, complicaciones, tensiones y presiones precisamente por el escenario político que desatan? Además, una investigación que
se produce a partir de una denuncia que se presenta 2 semanas después de los hechos, o 3. Bueno, mire, el tratamiento, y esto lo dijo el fiscal regional Armendáriz, es el tratamiento que se le da a cualquier caso de una denuncia por un delito muy grave, como un delito de violación. Es decir, aquí no va a haber, y no debe haber ningún tipo de trato especial. Y por cierto, uno sabe, como lo comentábamos recién, presiones directas, indirectas, versiones, estrategias comunicacionales. Pues bien, los fiscales lo veremos. Yo estoy seguro que en el caso del fiscal Armendáriz, que es un fiscal que ha dado, yo creo que de sobra, gestos de independencia, la verdad que a él no le pasa por el lado, francamente, y así debería ser. O sea, aquí nosotros tenemos que abocarnos a investigar de manera seria, objetiva, por cierto, objetiva. Eso significa no solamente investigar aquello que lo pueda perjudicar a una persona, sino que también aquello que eventualmente también lo pueda favorecer, de manera que la decisión que se tome finalmente por parte de los tribunales sea una decisión justa, justa para todos. Ahora, nuestro foco siempre, como Fiscalía, está en la protección de las víctimas y los testigos. Ese es nuestro foco principal, pero siempre investigando con el mayor celo todo aquello que pueda perjudicar a una persona como lo que pueda favorecer. Aquí no hay ninguna distinción porque se trate de un ex subsecretario, porque se trate de un jugador de fútbol, da exactamente lo mismo, porque además la ciudadanía nos mira y lo que nosotros tenemos que proyectar es eso, son señales concretas de objetividad, de seriedad y de confianza. Francisco, ¿hay indicios de que eventualmente autoridades políticas del mayor nivel hayan tenido acceso a la carpeta investigativa o se hayan enterado de detalles de esta investigación que son propios de la investigación de la Fiscalía y que es una investigación reservada? ¿Cómo ha visto esta cuestión? A ver, de fuera no tenemos noticia que se haya accedido a la carpeta investigativa. De hecho, la defensa, entiendo, el señor Monsalve pidió una audiencia de cautela y garantía para tener acceso a la carpeta investigativa. Empieza en media hora. Ahí que se ha sabido, sí, lo que ocurrió y lo que se sabe es que aparentemente personas desde el interior de la Fiscalía accedieron de manera indebida a los antecedentes. Lo que naturalmente está prohibido. Uno no puede, no obstante, pertenecer a la Fiscalía, acceder a los antecedentes de una carpeta investigativa respecto a la cual no tiene ninguna intervención. Respecto de eso, como se sabe, también hay una investigación administrativa que determinará qué personas fueron y cuál es la razón por la que ingresaron, y bueno, tendrán que asumir su responsabilidad. Y también hay una investigación administrativa en el caso de las filtraciones, en el caso Audios, en el caso Hermosilla. ¿Por qué se filtra tanta información desde la Fiscalía? No, honestamente, Carola, yo no tengo una respuesta para eso y tampoco puedo dar por hecho o por supuesto de que la filtración viene desde el interior de la Fiscalía. Esto es una vieja historia, digamos, respecto al tema de las filtraciones. Cuando los antecedentes investigativos están en manos ya de más de una persona o de más de una institución o de un interviniente, es muy difícil, primero, manejar la información y luego saber qué personas son las que filtran a los medios de comunicación, además porque los periodistas legítimamente tienen la obligación de proteger la fuente. Entonces, es muy complejo el tema de determinar honestamente quiénes son los responsables de esas filtraciones. Por supuesto, si se llega a establecer que se trata de algún funcionario, algún fiscal del Ministerio Público, bueno, todo el rigor de la ley y tendrá que asumir en toda su magnitud las responsabilidades que correspondan. Ahora, déjeme hacer una pregunta que tiene que ver con un problema que no sé si es que afecta, y por eso se lo voy a plantear a usted. No sé si afecta tan fuerte al mundo, por ejemplo, de la investigación de la Policía de Investigaciones como a otras cosas. ¿Qué tiene que ver cuando hay una situación de mucha exposición pública? Un organismo como la Policía de Investigaciones o Carabineros o los fiscales o qué sé yo, los abogados, bueno, pasan a tener una preponderancia en la imagen pública enorme. Y son normalmente instituciones que no están creadas para generar, llamémoslo así, una suerte de presencia personal respecto de las cosas. Hay fiscales que pasan a ser personas que están en todos los medios de comunicación, ¿Qué tanto afecta la exposición pública de casos de esta envergadura a las personas que tienen que llevarlos por parte de la Fiscalía, que normalmente no se conocen mucho y son más bien de bajo perfil? Sí. Y de pronto les cae todo encima con una luminaria gigantesca que los deja prácticamente sin capacidad de encontrar una sombrita.
Bueno, nosotros también hemos relevado la necesidad de que no se personalicen las causas, de que las causas son de la institución, son del Ministerio Público. Esto tiene siempre una doble cara, digamos, muchas causas se atribuyen a determinados fiscales y muchos fiscales se ven sobreexpuestos y también eso significa poner en riesgo su propia seguridad, su propio nombre, su propia imagen y también en eso hemos sido cuidadosos y hemos solicitado a las autoridades. Por ejemplo, hay una serie de medidas, pero eso básicamente los tribunales, de que la denominación de los fiscales sea genérica, en los casos obviamente donde hay indicios de riesgo de la seguridad o la integridad de las personas. Es un tema complejo, Fernando, un tema del cual ciertamente estamos preocupados. Aquí lo importante es que los fiscales se dediquen a hacer su trabajo. No se trata de alto o bajo perfil, sino que de hacerlo profesionalmente. Nosotros sabemos que las personas tienen derecho y la ciudadanía tiene derecho también a saber qué es lo que pasa en las investigaciones, cómo se realizan. Este proceso es un proceso público, aquí hay audiencia, toda la gente tiene la posibilidad de acceder, etcétera. Eso hay que resguardarlo, pero también hay que resguardar la discreción y también hay que resguardar la propia seguridad de los que participamos en este proceso. Lo último, Francisco, porque sabemos que tiene una audiencia, ¿por qué no nos explica de la manera más didáctica posible por qué en el caso del futbolista Jorge Valdivia este queda con prisión preventiva y en el caso de Manuel Monsalve eso no ha ocurrido? Mire, yo no conozco ninguna de las dos investigaciones porque no me corresponde, pero sí lo que le puedo señalar, digamos, desde el punto de vista así como un ciudadano común, pero claramente como un fiscal que conoce el sistema, es que en el caso de Jorge Valdivia, a él se le detuvo una situación de flagrancia dentro de las primeras 12 horas de ocurridos los hechos, habiendo una imputación por parte de una tercera persona respecto de su participación en un delito de violación. El caso de señor Monsalve, como usted señaló, esto es una denuncia que vino a ocurrir como 2 semanas o 3 semanas después. Por lo tanto, no había situación de flagrancia, por lo tanto no correspondía a la detención. Eso no significa que eventualmente en el desarrollo de la investigación haya antecedentes suficientes para que la Fiscalía pueda pedir eventualmente o la audiencia de formalización derechamente o una orden de detención. Eso lo tiene que evaluar el fiscal de la causa. Pero esa es la diferencia fundamental, la situación de flagrancia en un caso y en el otro no. Muchísimas gracias, Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, por la conversación. Buenos días. Muchas gracias a usted.